Como veterana del mundo K-pop y sus agregados, voy a darme el lujo de criticar algunas cosas que han pasado y otras que han cambiado a lo largo del tiempo en esta industria, pero no solo en la industria, también un poco en la cultura. Quizás se estarán preguntando por qué. ¿Por qué esta persona quiere venir a hablar mal de este mundo perfecto que se percibe por internet? Y la verdad es que no, el punto no se trata de hablar mal. De lo que se trata esto es de hacer una crítica constructiva y hacer algunas reflexiones sobre lo que ha sido mi vicio desde los 12 o 13 años hasta la actualidad que tengo, acabo de cumplir 25. Así que creo que eso me otorga más de 10 años de experiencia en este campo. La idea de este video comenzó con este hermoso y precioso libro que está aquí. Kim Ji-young, nacida en 1982, escrito por Cho Nam-yu. Este video no se trata de hacer una reseña sobre el libro, es más bien un conjunto de reflexiones dividido en 4 temas que a mí me parecieron importantes y que saqué a partir de leer la vida de Kim Ji-young. Sin más por el momento, comencemos. Yo creo que el paso del tiempo puede traernos grandes reformas o demostrarnos que en el fondo nada ha cambiado. Según mis cálculos, si la protagonista nació en 1982, sus abuelos debieron haber crecido, es decir, pasado su infancia y su adultez joven, dentro de las décadas de 1950 y 1960. Este periodo en la historia de Corea es un periodo bastante oscuro y en realidad doloroso. Estamos hablando de que la guerra de Corea comenzó en el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte invadió a su vecino sureño, Corea del Sur. En ese entonces no estaban divididos, pero así fue como comenzó la guerra. Como parte de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, el armisticio se desembocó en 1953 y fue cuando finalmente se dividió la península de Corea y surgieron Corea del Norte y Corea del Sur. Al final en este conflicto nunca se llegó al firmado de un tratado de paz, por lo cual se estipula que la guerra aún continúa. Pero durante esa época fue como lo más difícil. Aterrizándolo un poco a lo que significa ser mujer en este momento, yo creo que el pensamiento de las mujeres y en general de la sociedad sobre lo que significa ser mujer se traducía a no esperar mucho. La abuela paterna de Kim Ji-young expresa en alguna parte del libro que ella estaba convencida de que su marido había sido un buen esposo. Y creo que es de esta anécdota de donde sale el título de este apartado sobre no esperar mucho. El abuelo no fue un hombre muy trabajador, en realidad nunca hizo lo suficiente como para mantener a su familia, no les dio una vida decente ni mucho menos. Sin embargo, la abuela aseguraba que fue un hombre que nunca la golpeó y jamás la engañó. Eso era lo que se esperaba de un buen esposo. No se esperaba amor o igualdad, simplemente que no fuera tan malo quizá. Y este es un tema que me gusta mucho porque lo trata una psicoterapeuta que pueden consultar sus redes sociales, se llama Tere Díaz, es muy, muy, muy famosa y aborda este tema con mucha maestría, ¿no? Habla de estas mujeres que siempre aseguran que su esposo fue un buen esposo porque nunca faltó al hogar. Dando a entender lo mismo, ¿no? Que nunca las engañaron, que no sé, yo lo pondría entre comillas, pero bastaba con que fuera un buen padre quizá, pero la parte de ser un buen esposo, un buen marido, una buena pareja quedaba como que rezagado, ni siquiera se consideraba en realidad. Esta es una etapa de la mujer que tiene muchos nombres, ¿no? La regla, el periodo, mis días, cosas de chicas, o sea, siempre ha sido un tabú, sigue siendo un tabú. Poco a poco se ha empujado más a hablar más abiertamente sobre el tema, sobre la menstruación, con su nombre tal como es. E inculcar a la mujer sobre no sentir culpa. Sin embargo, creo que es algo muy curioso cómo lo maneja en el libro. En el libro hay una anécdota donde la protagonista tiene su primer periodo y ella no lo habla con nadie, o sea, solo lo habla con su hermana, ella tiene una hermana mayor. Y ella le dice, bueno, está bien, y le da una como cosmetiquera chiquita donde puede guardar sus toallas sanitarias. Y ya.
Mientras otras compañeras de la escuela cuentan anécdotas sobre que sus padres les regalaron flores y les dijeron que ya eran mujeres y bueno, ¿no? Un discurso un poco más romantizado sobre la menstruación. Creo que el discurso actual ha tratado de normalizar esta situación mucho más para las mujeres. Sin embargo, creo que quizá estamos fallando en dejar atrás o fuera a los hombres sobre entender los procesos que pasan sobre la mujer. Si realmente queremos entender al otro género, al otro sexo, es mejor entender este tipo de cambios y no simplemente como que decirle a los niños, es que está en sus días. Cuando yo tuve mi primera menstruación, en realidad no recuerdo mucho lo que sentí, solo recuerdo que me bajó, que había mucha sangre, y como que no me espanté, simplemente fue como, bueno, fui al cuarto de mi mamá donde ella tenía sus toallas sanitarias, me puse una y ya, no dije nada, no le dije nada a mi mamá ni a mi papá hasta que mi mamá se dio cuenta, obviamente, porque había manchas de sangre en mi cama o en mi ropa interior y se dio cuenta y como que habló del tema conmigo, ¿no? Sin embargo, a mí me pasó cuando era muy chica, yo todavía estaba en la primaria, no recuerdo si era quinto o sexto, o sea, era muy pequeña, tenía entre 10 y 12 años, la verdad no recuerdo la edad exacta, pero yo llevaba mis toallas sanitarias, no las llevaba en una cosmetiquera, como que yo dije, bueno, pues meto la bolsita tal cual en mi mochila y ya está. Un día cuando yo siempre de niña jugaba mucho con niños, casi como que no podía congeniar muy bien con las niñas, pero me llevaba muy bien con los niños. Entonces empezaba a jugar con ellos y un día mi compañero de banca, que era mi mejor amigo en la primaria, le dijo a la maestra que yo tenía una de esas cosas, ¿no? Pero él estaba muy impresionado, como que decía, oh, mi leva ya creció, ella ya es diferente, ella ya no es una niña. Como que en ese momento sí me entró algo de vergüenza, no de culpa, pero sí sentí como un poco de vergüenza porque yo quería seguir jugando con él, yo seguía siendo una niña, algo había cambiado dentro de mí, sí, pero quería seguir siendo una niña, no quería que me tratara diferente. Entonces creo que ese fue el primer momento en mi existencia en que sentí vergüenza sobre mi menstruación. Y ahora que lo analizo creo que era más porque no entendía, es un cambio difícil, uno tiene cambios internos, pero quizás psicológicamente sigue siendo una niña. El siguiente tema que quiero abordar me parece uno de los más incómodos y más dolorosos de los cuales hay que hablar. Lo malo y triste es que es muy recurrente en la vida de las mujeres. A mí no me ha tocado ninguna mujer a la que yo le haya preguntado, oye, ¿te ha pasado alguna situación de acoso? Y ninguna nunca me ha dicho, no. O sea, ya sea algún insulto en la calle, un comentario misógino, alguna toqueteada en el transporte público, hasta agresiones más fuertes, no me ha tocado a nadie que diga, no, a mí nunca me ha pasado nada. Y creo que este es un tema que a mí me causó mucho shock cuando empecé a descubrir y adentrarme más al mundo de la cultura coreana y del K-pop y de los dramas, ¿no? Cuando yo empecé, que tenía 12 años, mi primer K-drama fue Las Horas de la Princesa, o se llama Gong, pueden buscarlo. Y a mí me pareció tan bonito, o sea, era todo tan dulce y apenas si se tocaban y era como, emoción, ¿no? Este... Y el broche de oro de cada dorama era que en el episodio final se dieran un beso. ¡Un beso! Yo creo que para mí, que estaba acostumbrada a de repente ver novelas mexicanas con mi mamá, y un poco quizá inapropiado para mi edad, donde se desnudaban y, bueno, no había desnudos completos, pero había imágenes más sugerentes a que había una actividad sexual, ¿no? Y besos mucho más apasionados y, ¿no? Yo creía como que mi pensamiento era de, qué dulces son un poco más recatados, no todo significa sexo y besos apasionados, ¿no? También se puede pensar el romanticismo desde una forma un poco más sutil, más suave. Sin embargo, cuando ya te empiezas a meter más, o sea, no de que solo ves el K-drama y solo escuchas la música, sino de que empiezas a seguir noticias, ¿no? El contexto en general alrededor de la industria del entretenimiento coreano, te empiezas a dar cuenta de
que las cosas no son tan bonitas y color de rosa. A mí me da un poco de risa en los dramas porque, o no sé si risa, me incomoda en realidad, ¿no? Estas escenas donde la chica, la protagonista, ¿no? Se sube a un transporte público. Entonces se acerca a un hombre, generalmente de mediana edad, y le empieza a querer tocar, ¿no? Le pasa la mano por la pierna, no sé qué, ¿no? Y ella, su reacción es como de miedo, obviamente, se queda fría, no hace nada, no puede plantar cara, solo se queda ahí como paradita con cara de incomodidad, volteando hacia todos lados esperando a que alguien pueda ayudarla, ¿no? Y generalmente es como que el héroe es el protagonista del drama que se acerca y le dice al otro, oye, tú, aléjate, ¿no? El protagonista aparece con este aura blanco a su alrededor y casi casi pétalos de rosa alrededor de él mientras la defiende. A mí lo que me parece curioso es que cuando yo estuve en esas situaciones, porque también me pasó en la cuestión del transporte público, yo comparto mucho ese sentimiento de impotencia. Yo creo que a mí lo que más me afectó era esa cosa de impotencia de esto está mal, esta persona me está haciendo algo que yo no quiero y no puedo, o sea, las palabras no salen, no sabes defenderte. Si lo pienso, creo que no quería que alguien me ayudara. Quería yo ser capaz de poder decirle a esa persona que se alejara de mí. Poder gritar en el vagón y decir, esta persona me está tocando, me está haciendo algo que yo no quiero, ¿no? A lo largo del libro, de este libro, todas las anécdotas que ella dice sobre acoso en el transporte público, en el trabajo, llegó un punto en el que me resultó incómodo leerlo. O sea, porque yo decía, ya sé que esto pasa, pero quisiera dejar de leerlo porque, no sé, quizá el cerebro funciona de una forma en la que tú dices, bueno, igual y si no lo leo no pasa. O sea, sí pasa. A veces hay que pensar y ponerse en ese lugar incómodo para hacer que las cosas cambien. Funciona hablar y compartir y ha funcionado mucho porque al menos se habla del tema ya y al menos ya sabes que no es tu culpa, ¿no? Cuando a ella le pasa que un compañero de su clase, ella va a una academia, porque en Corea se acostumbra mucho que aparte de la escuela vas a una academia para reforzar conocimientos, toma el autobús de camino a su casa y un chico más o menos de su edad se le acerca y le pregunta, ¿te puedo acompañar? Y ella así como de que, no te conozco, ¿no? Y él le dice, es que voy en tu clase y como me miras siempre cuando me pasas las hojas, o sea, cuando ella le pasan un bonche de hojas y es así como de, toma, ¿no? Yo creo que tú me miras mucho y yo creí que quizás estabas interesado en mí. Y yo digo, y me parece muy triste y por eso creo que hay que ser muy frontal cuando uno expresa lo que quiere y lo que no quiere. El pensar es que como que ese pensamiento de qué hice yo para que él pensara que podía acercarse a mí. No, o sea, simplemente ella le dijo varias veces, no me acompañes, yo vivo muy lejos, ni te conozco. Y el otro dijo, no, es que tú me miras de una manera como, sí, como coqueta, entonces yo voy a pensar que tú no es sí. Y fue una experiencia muy mala para ella donde le hablaba por teléfono a su papá aterrada así de que ve a recogerme a la parada porque tengo miedo. Afortunadamente encuentra una mujer que le presta su teléfono y como que la mujer se empieza a dar cuenta de que la chavita está aterrada. Yo creo que eso es muy importante, la sororidad entre mujeres, de que si ves a una pobre chava que está así como de que tengo miedo, pregúntale qué le pasa, o sea, igual y sea un poco insistente para que ella tenga la confianza y no se sienta tan vulnerable. ¿Qué es lo que pasa en el libro? Y al final cuando llega su papá la regaña, ¿no? Y empiezan todos estos comentarios, ¿no? De es que mira cómo te vistes también y en qué posición me pones y tuve que pagar por el taxi. Y yo digo, ¿es en serio? O sea, a veces no voy a criticar a los padres porque yo no soy padre ni madre y quizá eso no me ponga en la mejor posición, pero es que no, sé más empático, la niña tiene miedo, no es el otro, o sea, no, más bien, no es ella la del problema, es el otro, ¿sabes? Y si empiezas a hacer a la mujer responsable, empiezan todas estas ideas de qué hice mal, qué hice mal, qué hice mal.
cuando ella puede reunirse tiempo después con la señora que la ayudó en el camión, lo más hermoso que le pudo haber dicho fue: no es tu culpa. Y eso le ayudó a poder seguir subiéndose a ese camión, porque ella tenía tanto miedo y dijo, y se repetía todo el tiempo: no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa. Otra cosa sobre el acoso y los comentarios misóginos que me parece un punto donde yo al menos me desencanté un poco sobre la cultura es sobre la apariencia de la mujer. Este estándar de belleza de los coreanos, de lo que millones de, o sea, mucha gente que se dedica a hacer videos sobre K-pop en exclusivo, gente latina que se ha mudado a Corea, ha hablado sobre este estereotipo en el que se aprisiona mucho a la mujer para cumplir ciertos estándares de belleza, ¿no? Desde cirugías plásticas, mascarillas todo el tiempo, dietas rigurosas y estúpidas, la verdad. En la que voy a confesar que yo en algún momento dije, no estaría mal perder un par de kilos, ¿no? Entonces, tú las ves tan perfectas, o sea, de verdad, tienen unas pieles blancas, lisas, unas cinturitas y la ropa es muy cookies, la verdad. La ropa coreana es muy bonita, muy elegante. Entonces dices, no estaría mal como que parecerme un poco a ella, ¿no? O sea, entonces empiezas a buscar las dietas. Yo creo que a cualquier mujer le ha pasado, o no sé, igual y estoy generalizando. Empiezas a buscar las dietas de las artistas coreanas y dices, no es posible que estas mujeres sean funcionales con esa cantidad de calorías en su estómago. O sea, igual y debo agradecer que no tengo tanta fuerza de voluntad porque nunca las cumplí. Como que decía, no, esto es muchísimo. Pero me sorprende la cantidad de desórdenes alimenticios que puede producir esta cultura. Y aparte, todo el mundo es como de, ay, qué bueno que perdiste un poco de peso. Meten esta idea de que perder peso te va a hacer más bonita. También lo que me parece curioso es que dentro de este esquema sobre cómo debe ser la mujer coreana, también está el comportamiento, ¿no? Me acuerdo que siempre a los idols o a los actores les preguntan, ay, ¿cómo es tu mujer ideal? Y siempre es, que sea inocente, que sea de piel blanca, cabello largo, que sonría mucho, que sea muy dulce, y tú dices, güey, o sea, no les das opción a las mujeres a ser diferentes. Y cuando son diferentes, al principio son muy criticadas. Digo, un gran ejemplo es Hwasa de Mamamoo, que es una mujer curvilínea, de piel morena, porque ella no es muy blanca, la verdad. Con facciones no tiene como la cirugía del double eye, o no sé cómo se dice, para el párpado. Y que en el extranjero fue como, wow, ¿no? Queremos una mujer poderosa, queremos una mujer de verdad, porque yo siento que el perfil coreano que la gente está buscando es el de una niña. O sea, hasta cómo se visten, cómo actúan. A veces yo lo he visto en los doramas. A mí, yo pasé de que me gustasen mucho ese tipo de doramas a cuando empecé a crecer más. Yo decía, esta mujer se supone que tiene 25 y yo actuaba así a mis 12. O sea, no puede ser. Y empiezas a dejar de sentirte identificado. Yo creo que lo bueno es que la industria está como que cambiando un poco. O sea, va muy lento, he de decir. Pero está cambiando. Como que ya te muestran historias un poco más verdaderas, menos idealizadas sobre lo que tendría que ser una mujer, sobre lo que tendría que ser un hombre, ¿no? Porque también los hombres sufren de esto, yo creo. Siempre el príncipe, Chebol, creo que se dice, ¿no? Que es dueño de una empresa, que es rico, que, ¿sabes? Y la mayoría de los coreanos no son así, no hay herederos de empresas multimillonarias en cada esquina de Corea. Y no creo que eso le haga bien a la sociedad en general. Para cambiar de tema, porque es que este tema del acoso como que me enfrasco mucho, pero otro tema del que se habla en el libro es el trabajo. Creo que la etapa
Esta etapa de la vida de la protagonista es la que más me revolvió, ¿no? Cuando está a punto de salir de la universidad, está buscando trabajo, porque siento que es la etapa en la que estoy yo, y empiezan todas estas historias, ¿no? De que, la compañera que era buenísima y ganaba todos los concursos y era la mejor del grupo y no consigue trabajo. En las noticias salen estas cosas de, la tasa de ocupación laboral femenina ha aumentado, ha sido la cifra más alta de los últimos años, ¿no? Con un porcentaje como que no llegaba ni al 30% de ocupación. Sin embargo, también el ambiente laboral en Corea, se ha hablado mucho de esto, consiste en trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche, hacer horas extras, trabajar fines de semana, ir a viajes laborales, o sea, son jornadas muy intensas de trabajo, ¿no? Además de su experiencia en el campo laboral y todas las anécdotas que tiene la protagonista, hay otra parte al principio casi del libro donde su madre cuenta cómo fue su experiencia laboral. Ella cuenta que en su niñez ya tuvo varias dificultades, ¿no? Ella nació en un pueblo pequeño, en un pueblo agrícola, y antes de que empezara la revolución industrial a ellos les iba muy bien, ¿no? El campo era lo que daba riqueza al pueblo, bueno, al país en general. Sin embargo, empieza la revolución industrial, empiezan todos estos cambios, empiezan a sacar gente hacia la industria, el campo se queda sin gente y sin capacidad productiva, y son las mujeres las que se tienen que ir a la fábrica. Ella cuenta que se va con una tía a una fábrica, creo que era de telas, y empiezan a trabajar jornadas muy arduas, no sé qué, pero el dinero no era para ellas. El dinero era para su familia, para pagar los estudios de sus hermanos, varones. Porque se supone que en la cultura y en la mentalidad de ese entonces es, bueno, ellos van a trabajar más para sostener una familia, entonces ellos tienen que tener educación. A ti, mujer, pues te van a mantener, ¿no? Entonces ella crece pensando, sí, sí, sí. O sea, ella de verdad quería apoyar a su familia. Sin embargo, cuando su hermano se gradúa como médico y empieza a trabajar, su otro hermano es maestro, se da cuenta que nunca va a haber una oportunidad para ella, que no va a ser recíproco. Ellos no la van a apoyar a ella tal cual como para estudiar, y empieza como que a sacarse su título, bueno, no su título, su certificado de bachillerato, que sería como lo equivalente aquí. Empieza a estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, al final se casa y tiene sus hijos y no puede compaginar. Y es que nunca creo que se ha podido realmente hacer de manera satisfactoria, ¿no? Compaginar el trabajo con la maternidad. Y es entonces cuando piensas el sacrificio que implica ser madre. Yo sé que la maternidad enaltecida es como de no, es el mejor regalo de la vida. Y lo es. Ser madre debe ser hermoso. Sin embargo, sí hay una pérdida para algunas mujeres. Y que es algo que no perciben los hombres, quizá. O sea, ambas personas cambian, ¿no? Ya no eres el mismo de antes. Pero hay una parte en la que la protagonista, Kim Ji-young, le dice a su esposo, es que ¿por qué yo tengo que perder? Porque su esposo le dice, bueno, no lo veas como una pérdida, ve lo que ganas, vas a ganar un hijo. Y ella le dice, es que tú no vas a perder nada, tú no lo entiendes porque yo pierdo. Quizás sí gano algo, pero tú no pierdes, tú solo ganas. Y yo creo que todo esto lo empecé a visualizar un poco más en la pandemia. Am, Cuando yo era más estudiante más joven, digamos secundaria, preparatoria, pues salía muy temprano de mi casa porque siempre me tocó como recorrer distancias largas para llegar a la escuela. Entonces salía muy temprano, pasaba todo el día en la escuela, regresaba ya tarde y hacía mis cosas, como que no visualizaba mucho la dinámica de mi casa, o no era tan crítica de la dinámica de mi casa. Sin embargo, en la pandemia, como tenía que tomar todo dentro de la casa, me empecé a dar cuenta del sistema que imperaba en mi hogar. Yo crecí con una visión de que siempre vi a mis padres trabajar arduamente 50-50. O sea, si yo económicamente, con trabajo remunerado, yo veía que ellos aportaban 50-50. Sin embargo, nunca vi a mi padre lavar. Jamás lo vi planchar, rara vez lo vi cocinar. Mi papá nunca recogía la mesa, jamás lavaba los trastes.
Y es muy triste pensar que en mi infancia y en mi adolescencia me parecía normal. Nunca me di cuenta de la cantidad de horas que mi madre invertía en el trabajo doméstico. Porque cuando mi madre estaba enferma, incluso aunque estuviera enferma, se levantaba de la cama a preparar de comer. Y cuando mi papá estaba enfermo, él se tiraba en la cama y no había más, ¿no? Y entonces en la pandemia empecé a ver un poco más la rutina de mi mamá, ¿no? Ella se despertaba a 7 de la mañana, cargaba la lavadora para lavar, adelantaba la comida, como a las 11 se iba a trabajar al consultorio, regresaba como a las 2 a terminar de cocinar, comíamos todos, se iba otra vez a trabajar, regresaba como a las 11, prendía la plancha, comenzaba a planchar y se dormía como 12, 1 de la noche. Y yo decía, ¿cómo le da tiempo de hacer tantas cosas? Pero más aún, me daba cuenta que mi papá se despertaba, se iba a trabajar, regresaba a comer, se iba a trabajar y regresaba. Con esto no estoy diciendo que mi papá no aporte en la casa, ¿no? O sea, como que los hombres hacen las tareas de arreglar la lavadora, arreglar el jardín, pero son actividades que no se hacen diario, que harán en sus tiempos libres los fines de semana, pero no invierten una jornada doble laboral. O sea, yo sí siento que es doble, o sea, doble trabajo. 8 horas que le inviertes al cuidado de la casa. Y creo que ese día me di cuenta lo injusto que era la vida doméstica. Mi mamá se dio cuenta hace mucho tiempo de esta disparidad, pero no fue hasta hace un año quizá que puso las cartas sobre la mesa, que dijo, oigan, ¿qué está pasando aquí, no? También creo que es difícil porque para la mujer hay que tener herramientas para exigir lo que es justo. Entonces, se hizo como un nuevo calendario, ¿no? Tal día te toca cocinar a ti, tal día a tal otra persona, tal día a tu papá y así, ¿no? Como que, pero es una cuestión de ir empujando. Mis papás llevan casados más de 25 años. Tienes que ir empujando cada vez más. Lo que es difícil para mí de entender es que no es algo como de que tú te casas, hablas y dices, bueno, a ti te toca esto, a ti te toca aquello, que sería lo más ideal, pero en los matrimonios generalmente de nuestros padres, de la generación arriba, las mujeres han tenido que ir empujando y decir, esto no, esto tiene que ser más equitativo. Esto me recuerda también, recientemente un drama que se llama Amor, Matrimonio y Divorcio. Vi las primeras 2 temporadas porque en la tercera me cambiaron a los actores y como que mi cerebro no logró hacer clic. Pero este mismo sistema, ¿no? Donde la mujer trabaja un montón y llega a su casa y todavía le prepara el lunch al marido, esperando que él la ame eternamente y al final los 3 casos fue como de, a las 3 les pusieron el cuerno, o sea, no importó si eran las mejores amas de casa, no importó si eran las mejores madres, no importó si fueran las mejores amantes, al final hubo un caso de infidelidad, pero creo que tiene más que ver con el hecho de no poder renovar tus acuerdos como pareja, que es algo que creo que debería hacerse en todas las relaciones. Es una serie que les recomiendo mucho. Está un poco muy dramática, pero está buena. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante. Yo les recomiendo mucho el libro, está muy cortito, son 157 páginas. Y está muy sencillo de leer, lo pueden conseguir así en físico o en ebook. Pero de verdad vale mucho la pena. También estuve viendo una noticia sobre Irene de Red Velvet, que es uno de sus libros favoritos. Y yo creo que a ella le ha pasado mucho esto del acoso. O como que me parece una mujer que ha sido estigmatizada en como de esta mujer es la más bonita, ¿no? De la industria y tan pura y no sé qué. Pero la verdad yo la veo y digo, ella no piensa eso. Ella piensa más. Es una mujer pensante. Pero bueno, eso es todo. Les recomiendo el libro. Y demás tontería que dije bueno, no tontería, demás recomendaciones que hice a lo largo del desglose de ideas, pues pop. Y yo creo que si son
nuevos en esto del K-pop y los doramas y en general la cultura coreana, creo que es importante que también se inmiscuyan en la cultura. Si tienen la posibilidad, investiguen un poco más sobre la historia del país, sobre sus creencias y forma de relacionarse como sociedad, que creo que es muy importante. Creo que te ayuda a tener un ojo crítico más correcto sobre lo que consumes. Y bueno, nos vemos en la próxima.